Imagina un imperio que sobrevivió siglos, enfrentándose a las mayores potencias del mundo y dejando una huella en la historia comparable a los estados más poderosos. ¿Por qué, entonces, se le considera débil y condenado al fracaso? Te espera un relato sobre cómo el Imperio Otomano pudo haber desaparecido del mapa o, por el contrario, haberse mantenido hasta nuestros días. Desvelaremos giros inesperados de su destino, desde derrotas aplastantes hasta retornos triunfales, desde traiciones de aliados hasta el nacimiento de la Turquía moderna. Descubre cómo una sola decisión pudo haberlo cambiado todo y quédate con nosotros hasta el final para entender cuánto gobiernan las casualidades la historia. Recorreremos sus altibajos, analizaremos cómo las contradicciones internas y los enemigos externos moldearon su camino, y reflexionaremos, ¿podría esta potencia haber sobrevivido al siglo XX si sus gobernantes no hubieran cometido errores fatales? Te esperan no solo hechos, sino también reflexiones sobre lo frágil que es el equilibrio en la historia de los grandes estados. El Imperio Otomano es uno de los estados más subestimados en la historia de la humanidad. Existió el doble de tiempo que los imperios británico o español, abarcando desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XX, y en su apogeo controló territorios desde Hungría hasta Arabia, desde Argelia hasta el Cáucaso. Sin embargo, en la conciencia colectiva, a menudo se le retrata como un estado débil y atrasado, destinado a la decadencia. ¿Es esto realmente cierto? Vamos a descubrirlo. En los próximos minutos, conocerás eventos que recuerdan la reconquista inversa de Constantinopla, la derrota más humillante de la Entente y cómo una sola decisión en las negociaciones en Suiza pudo haber resultado en que la Turquía moderna nunca existiera. Prepárate, y empecemos sin demora. Nos sumergiremos en su historia para entender por qué este imperio, que alguna vez infundió temor en toda Europa, perdió gradualmente su grandeza y cómo sus últimos días se convirtieron en un escenario de lucha por la supervivencia. Sobre las circunstancias y la cronología de la caída del Imperio Otomano hemos hablado antes. Ahora, trasladémonos directamente al año 1914, un momento en que el mundo estaba al borde de un conflicto global que cambió los destinos de millones de personas y decenas de estados. Todos saben que la Primera Guerra Mundial fue un punto crítico para este imperio. Más tarde, en los libros de texto, se afirmará que su fin era inevitable, que los otomanos estaban rezagados en el progreso, y cosas por el estilo. Sin embargo, este es un caso típico en el que la historia la escriben los vencedores, mientras los vencidos quedan como una sombra de su antiguo esplendor. Después de los eventos, es fácil hablar de la inevitabilidad del colapso con aire de experto, pero ¿había señales de ello en 1914? A primera vista, sí, y bastante convincentes. En 1829, el Imperio ruso se apodera de Georgia y parte de Armenia, asestando un golpe a las fronteras orientales otomanas. En 1830, con su apoyo, Grecia obtiene la independencia, lo que marcó el primer gran éxito de los movimientos de liberación nacional contra el imperio. En 1878, tras otra guerra perdida contra Rusia, el Imperio Otomano pierde Rumanía, Serbia y Bulgaria, territorios clave en los Balcanes que habían sido su sostén durante siglos. En 1881, se separan Túnez y Fez, y un año después, Egipto, una provincia riquísima cuya pérdida se sintió especialmente dolorosa. A principios del siglo XX, el imperio se encuentra prácticamente acorralado en el Medio Oriente, habiendo perdido la gloria de conquistador de 3 continentes.
La imagen parece bastante sombría, ¿verdad? Sin embargo, bajo el control del imperio aún quedaban 1.700.000 kilómetros cuadrados de territorio, una extensión enorme que iba desde Anatolia hasta la península arábiga. Esto es comparable a los territorios de Alemania, Francia e Italia juntos, más Grecia como añadido. En términos económicos, si lo traducimos a precios de 1990, el PIB per cápita era de $1.100, el doble que en India, Egipto o Irán, lo que habla de un potencial aún existente incluso en tiempos de decadencia. Por supuesto, Europa estaba por delante, pero en el Imperio ruso este indicador alcanzaba solo $1.400 por persona, y la diferencia, convengamos, no parece insalvable. La conclusión es clara, el Imperio Otomano perdió su estatus de superpotencia global, pero mantuvo su papel como líder regional, ya que en el Medio Oriente no tenía igual. Su ejército aún podía infundir miedo a sus vecinos, y su flota, aunque anticuada, controlaba rutas marítimas clave. Además, su influencia cultural seguía siendo significativa, sus tradiciones, arquitectura y arte continuaban inspirando a los pueblos desde los Balcanes hasta el norte de África. La historia está llena de ejemplos de países que se recuperaron de situaciones mucho peores. Tomemos, por ejemplo, a Bizancio, que fue destruido 5 veces, pero resurgió como el fénix de sus cenizas. O al propio Imperio Otomano, sí, exactamente así, porque en el siglo XV también estuvo al borde de la desaparición. Apenas 100 años después de su fundación, en 1402, los otomanos sufrieron una derrota aplastante a manos del Estado timúrida y del Gran Tamerlán, un caudillo cuya fama resonaba desde la India hasta Asia Central. El clímax fue la batalla de Ankara, tras la cual el imperio perdió Asia Menor y los Balcanes y durante 11 años quedó prácticamente fragmentado en partes enfrentadas. El sultán Bayezid I fue capturado, y sus hijos iniciaron una guerra fratricida por el trono. Si no se hubiera reunificado gracias a los esfuerzos de Mehmed Çelebi, los historiadores también hablarían de su fin inevitable. Sin embargo, se recuperó y alcanzó un poder sin precedentes, tomando Constantinopla en 1453 y convirtiéndose en la pesadilla de los monarcas europeos. Un destino similar tuvo China, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se asemejaba al Imperio Otomano. También se convirtió en una semicolonia de las potencias europeas, sufrió humillaciones por intervenciones extranjeras, pero logró resistir, implementando reformas y recuperando su estatus de gran potencia. Estos ejemplos demuestran que incluso en los tiempos más oscuros, los imperios tienen una oportunidad de renacer, siempre y cuando sus líderes tomen las decisiones correctas. Entonces, ¿qué debían hacer los otomanos en 1914 para salvarse? Como mínimo, no involucrarse en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania. Se habla poco de esto, pero el Imperio Otomano no buscaba la guerra, especialmente tras la derrota ante la Liga Balcánica un año antes y ante Italia el año anterior a ese. En 1912, los italianos tomaron Libia, aprovechando la debilidad de la flota otomana, y en 1913, los países balcánicos, Albania, Serbia, Montenegro y Grecia, se unieron para recuperar sus tierras. Perder ante un país que a su vez fue derrotado por Etiopía en 1896 requiere un esfuerzo especial. La mayoría de los habitantes del imperio entendían perfectamente que participar en una guerra mundial no les convenía. El embajador turco en Rusia, Fahrettin Bey, declaraba abiertamente que los pueblos musulmanes del Imperio ruso,
tártaros, chechenos, dagestaníes, no apoyarían a Turquía, sino que, al contrario, lucharían contra ella en las primeras filas, como efectivamente ocurrió durante la guerra. La Entente, por su parte, se hizo famosa en todo el mundo por defender al Imperio Otomano contra Rusia durante la Guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, por supuesto, no por altruismo, sino para frenar la influencia rusa en la región del Mar Negro. Ese mismo Egipto pasó luego al control británico en 1882, un ejemplo claro de cómo los aliados pueden convertirse en enemigos. Aquí radica el núcleo del problema. Los otomanos intentaron llegar a un acuerdo con la Entente en 1913 y 1914, ofreciendo neutralidad o incluso una alianza a cambio de garantías de seguridad, pero esta nunca ofreció promesas firmes de preservar la integridad del imperio tras la guerra, temiendo un fortalecimiento otomano en el futuro. Alemania, en cambio, buscaba un aliado contra Rusia y a finales del siglo XIX apoyó activamente a los otomanos. Los alemanes prácticamente formaron todo el cuerpo de oficiales del imperio, suministraron armamento moderno, como artillería y rifles Mauser, e incluso ayudaron a modernizar las vías férreas. Sin embargo, sus líderes sabían que Alemania los veía solo como una fuerza auxiliar para distraer a los enemigos en frentes secundarios. Se presentó una elección entre dos males, y ambas opciones eran poco atractivas. En tales situaciones, suelen necesitarse diplomáticos hábiles, capaces de maniobrar en condiciones complejas por una recompensa adecuada, como lo hacían los embajadores venecianos en la era del Renacimiento. Pero el Imperio Otomano no tuvo suerte en esto. El ministro de guerra, Enver Pacha, un líder ambicioso e impulsivo de los jóvenes turcos, junto con el triunvirato, Talat Cemal, apostaron por Alemania, lanzándose de cabeza a la Primera Guerra Mundial, que estaba destinada al fracaso para su coalición, y agravando además los problemas internos. Las reformas de los jóvenes turcos, iniciadas en 1908, prometían modernización, pero en lugar de eso generaron descontento entre las minorías nacionales, armenios, kurdos, árabes, debilitando al imperio desde dentro. Aún así, no se debe subestimar al Imperio Otomano en este punto. En 1918, tras la salida de Rusia de la guerra gracias al Tratado de Brest-Litovsk, recuperó posiciones prebélicas en el Cáucaso en solo 6 semanas sin gran esfuerzo, tomando Bakú y amenazando los intereses británicos en Persia. Y la fallida invasión de la Entente en Estambul en 1915, conocida como la Operación de los Dardanelos, será un ejemplo de cómo subestimar al enemigo le costó a Gran Bretaña y sus aliados una tercera parte de 1 millón de vidas, muertos, heridos y desaparecidos. Más aún, la derrota en la Primera Guerra Mundial no estuvo directamente ligada a las acciones de las tropas otomanas. Estas mantuvieron posiciones prebélicas y, en algunos casos, nuevas, como Mosul y Alepo. El fin del imperio llegó por los fracasos de sus aliados. Cuando los Balcanes pasaron a la Entente tras la capitulación de Bulgaria, Alemania perdió contacto con los otomanos y poco después comenzó a buscar la paz tras el fracaso de su ofensiva en el frente occidental. El Imperio Otomano siguió su ejemplo, firmando el armisticio de Mudros, pero recibió la destrucción total de su estatalidad, hasta el punto de que las potencias de la Entente consideraron seriamente un escenario en el que no quedara ningún heredero del Imperio Otomano y sus tierras se convirtieran en posesiones coloniales. Formalmente, el Estado aún existía, pero para 1920, los otomanos habían perdido el control sobre todas sus tierras, incluido Constantinopla, que fue ocupado por tropas de la Entente.
El país quedó bajo su dominio, y los aliados planeaban usarlo como base para invadir el joven USSR y sofocar la revolución bolchevique. Esta es una historia aparte, llena de intrigas y luchas por influencia. El destino del Imperio Otomano se iba a sellar definitivamente con el Tratado de Sèvres. Si crees que el Tratado de Versalles fue duro para Alemania, aquí tienes un motivo para sorprenderte. Los territorios occidentales del imperio pasaban a Grecia, Constantinopla quedaba bajo control internacional, y Kurdistán y otras regiones se volvían independientes. Además, 1.500.000 kilómetros cuadrados se repartían entre Francia y Gran Bretaña, dejando a Turquía solo una estrecha franja de tierra en Anatolia central. Donde quedaba espacio para el Imperio Otomano, Turquía o cualquier sucesor en este arreglo. En ninguna parte. El sultán Mehmed VI estaba en una pequeña ciudad, firmando documentos de las autoridades coloniales, mientras su pueblo lo miraba con ira y desesperación. Ahí terminaba todo. La reacción de los otomanos comunes a este desenlace es fácil de imaginar. Irónicamente, esto evocaba la caída de Bizancio, que también quedó reducida a un pequeño pedazo de tierra antes de sucumbir en 1453. Como con Alemania, la Entente claramente se excedió, destruyendo al Estado e ignorando la existencia de un núcleo nacional en el Imperio Otomano, los turcos, cuya voluntad de resistencia aún no se había apagado. Fueron ellos quienes, liderados por Mustafa Kemal, más tarde conocido como Atatürk, tomaron la iniciativa. Rechazaron ratificar el Tratado de Sèvres y, en su lugar, Kemal creó en 1919 el primer gobierno turco en Ankara, uniendo a los combatientes por la independencia, desde exoficiales hasta campesinos, y comenzando la Guerra de Independencia turca contra la Entente, un momento clave en la historia de la región. La Entente reaccionó rápidamente, reforzando las guarniciones en Constantinopla y bloqueando los estrechos para sofocar la resistencia. Pero Kemal encontró un aliado inesperado, el USSR. Mustafa propuso de inmediato establecer relaciones diplomáticas con los bolcheviques y luchar juntos contra el imperialismo, una alianza beneficiosa para ambos. En 1920, oro y armas soviéticas, incluyendo artillería y ametralladoras, comenzaron a fluir hacia Turquía. Más de la mitad de las municiones usadas por los rebeldes turcos eran de fabricación soviética, y submarinos del USSR servían para y entrega de mensajes cruciales a través del Mar Negro. Kemal se enfocó en combatir a los griegos y franceses, las principales fuerzas de la Entente en la región. Mientras Gran Bretaña y Estados Unidos se ocupaban de patrullas y suministros, el 23 de agosto de 1921 tuvo lugar la batalla clave por Ankara. Los griegos avanzaban, los turcos se defendían, superados 2-1 en número y 10-1 en aviación. Pero un mes después, los griegos retrocedieron, agotados por la resistencia y el terreno hostil, y el 26 de agosto de 1922 comenzó la gran ofensiva turca, una fecha crucial para Turquía. Para septiembre, la parte continental del país estaba liberada, y el 11 de octubre se firmó un armisticio. Más tarde, Francia se unió al acuerdo, aferrándose a Siria hasta el final, pero también cediendo ante la presión turca y sus aliados soviéticos. El mundo se enfrentó a la pregunta, ¿qué hacer con el Imperio Otomano? Algunos creen que, de haberlo querido, Kemal podría haberlo revivido, restaurando su antiguo esplendor. Quién sabe cómo habría resultado. Tal vez hoy veríamos una federación otomana en lugar de Turquía.
Pero los propios turcos ya no querían el regreso del imperio. Veían a los sultanes como traidores que llevaron al país a una guerra perdida y luego observaron pasivamente su partición mientras el pueblo sufría bajo la ocupación. Kemal eligió otro camino: la modernización total del Estado, la secularización, la implementación de leyes progresistas y la industrialización, inspirándose en ejemplos de Europa e incluso del USSR. En la Conferencia de Lausana en noviembre de 1922, llegó como líder de la nación, respaldado por un ejército fuerte, el apoyo del USSR y la aprobación casi unánime del pueblo, desde campesinos hasta intelectuales. El Tratado de Sèvres fue reemplazado por el más suave Tratado de Lausana. Este preservó la integridad del nuevo Estado turco, dándole una oportunidad de renacimiento. Turquía se convirtió en sucesora del Imperio Otomano, asumiendo sus deudas, pero recuperando los estrechos y los derechos comerciales, aunque sin Egipto, Arabia, Siria, Palestina y otras tierras perdidas que Kemal había reclamado en sus planes iniciales. El 24 de julio de 1923 se firmó el tratado, y ese día marcó el fin oficial del Imperio Otomano. Ahora está claro, podría haber sobrevivido si sus líderes hubieran mostrado más visión, pero también podría haber desaparecido por completo, disolviéndose en posesiones coloniales de la Entente. Esto demuestra una vez más cuán frágil es la historia y cuántas casualidades la componen. ¿Y tú qué piensas? ¿Podría el Imperio Otomano haberse mantenido en otra forma si no fuera por las decisiones fatales de sus gobernantes, como Enver Pacha? ¿O su destino estaba sellado desde antes, cuando comenzó a perder territorios en el siglo XIX? Quizás la clave de su salvación estaba en la neutralidad o en una alianza con otra potencia. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Nos interesa tu opinión. Si este relato te hizo pensar sobre cómo las casualidades y las decisiones moldean los destinos de los pueblos, pon un me gusta y suscríbete para no perderte nuevas historias sobre los mayores giros en la historia de la humanidad.